Y este es el mensaje: el temor de Dios. Diga conmigo: temor de Dios. Para que lo entendamos bien, primero, solo la persona, escuche bien, que no quiere más de Dios es la persona en la cual ya no hay temor. ¿Me dice amén? La persona que dice estoy bien así es una persona que ha perdido el temor de Dios. Cuando nos conformamos a nuestra condición y nos conformamos al ritmo que hemos perdido, ya no hay un ritmo en nuestras vidas, hemos perdido el temor de Dios. ¿Me dicen amén? Y ningún ser que tenga temor de Dios no quiere más de Dios. No hay ninguna persona en este lugar que diga yo tengo el temor de Dios, que pueda decir no quiero más de Dios. O sea, es algo opuesto. Si hay el temor de Dios, quieres más, queremos más. Y por eso estamos aquí. ¿Me dice amén? Por eso estamos en este lugar, porque queremos más. ¿Me dice amén? Entonces, vamos, para conocer lo que es el temor de Dios, vamos a escuchar hoy lo que no es el temor. Si usted quiere conservar el ritmo, quiere llevar un ritmo de Dios y quiere que la vida de Dios se manifieste en su vida, es necesario el temor. Conocer lo que es el temor. Yo sé que quizás has escuchado acerca de esto, pero hoy Dios viene a hablar a tu corazón. Así que es Dios quien va a hablar de una forma que tú lo comprendas. El temor de Dios, lo que no es el temor en lo natural, lo que no es el temor en lo natural. En lo natural es un mecanismo de defensa para protección. Eso es lo que es el temor de Dios. Lo que no es el temor de Dios, perdón, lo que es el temor natural. No confundamos el temor de Dios con el temor natural. Hay un temor en nosotros que es para evitar el peligro, es un mecanismo de defensa. Amén. Que tú veas, te subas a la azotea, estás en la orilla y te dé vértigo, eso es un mecanismo de defensa que te dice, si te sigas asomando te vas a ir de boca. ¿Me dice amén? Ahora, la fobia, no vamos a confundir la fobia, eso tiene otra característica. Pero hay un temor natural que nos evita el peligro natural. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces, no es el temor demoníaco. El temor de Dios no es el temor demoníaco. ¿Cuál es este? Vemos, estas son las fobias y es un espíritu de cobardía. Vemos 2 de Timoteo capítulo 2. Capítulo 1, verso 6, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Me dice amén? Entonces, las fobias es un espíritu de cobardía. Estamos de acuerdo que tengas pánico a las cosas. La gente a veces piensa que las fobias o el asco no es parte de este espíritu. ¿Me dice amén? Pero yo pude discernir la diferencia de esto. Y un ejemplo, pues, es mi esposa. Dice que le daba asco las lagartijas, que solo le daban asco. Pero una vez que vi una lagartija entrando que le pasó por el pie, gritó y saltó y hasta dejó a Josué ahí. Entonces me di cuenta que no era solo asco, ¿verdad? La tuve que liberar, gracias a Dios fue libre y hoy da testimonio de que ella aplasta las lagartijas. Pero, o sea, esa fobia, ese asco, no es el temor de Dios. ¿Me dice amén? Ese es un espíritu de cobardía y Dios odia a los cobardes. Amén. Dios repele a los cobardes. Eso es algo que dice la Biblia, que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Ya es algo que Dios ha marcado. Entonces ese temor de Dios no es el que queremos tener nosotros, ¿verdad? Todo lo que temes, este es el punto por el cual este temor es peligroso. No es el temor de Dios y es algo que no debe de estar en nuestras vidas, porque todo lo que temes es lo que te va a venir. ¿No me escuchaste bien? Todo lo que temes es lo que va a venir sobre tu vida.
¿Estamos de acuerdo? Ese miedo atrae todo lo que tú temes. La Biblia dice: lo que teme el hombre, eso le vendrá. Esa fobia, ese miedo a que algo malo te suceda, a que algo malo te ocurra, es una puerta abierta a los demonios para que eso venga a tu vida. Y lo que más temes, eso que temes, es lo que va a destruirte. Amén. Entonces, el temor te paraliza, te para de actuar, te hace huir y nunca confrontar, te hace huir. ¿Estamos de acuerdo? No te hace enfrentar las cosas, huyes, y a Dios no le agrada a los cobardes. ¿Sí queda claro? No es el temor religioso, y aquí sí hay un parecido, o mucha gente lo asemeja con el temor de Dios, pero no es el temor religioso, el cual causa que la gente sea esclava y obedezca por intimidación. Es un temor que causa obediencia externa, es decir, haces las cosas porque te lo impusieron o te sientes que ha sido impuesto algo por el hombre. ¿Me dice amén? Y no es el temor del hombre. Proverbios 29:25. Te lo leo rápido. Dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. No es el temor del hombre el cual hace uno las cosas, hace a los hombres más importantes que a Dios. Tratan de agradar a todos los hombres. Eso trae el lazo. Ese temor es igual a tratar de quedar bien con todos. ¿Tiene algo de malo honrar y agradar a nuestros padres, querer hacer algo para agradarlos? No tiene nada de malo, pero cuando esto es superior a agradar a Dios, ese es el temor del hombre, y crea un lazo, crea una atadura. ¿Me está siguiendo? Tenemos que diferenciar esto. Vamos a ver entonces cuál es el temor de Dios. Es el respeto, la reverencia, el honor a Dios, escuche bien, por no desagradarlo y por agradarlo. Te lo voy a volver a repetir. El temor de Dios es el respeto, la reverencia, el honor a Dios por no desagradarlo y por agradarlo. ¿Me dice amén? Es temor de hacer la voluntad de Dios y temor de Dios para no hacer lo que no debemos hacer. Odiar, para resumida cuenta, es odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Eso es el temor de Dios, y nace de dos cosas: de la honra y el respeto. Diga conmigo honra, diga conmigo respeto. ¿Cómo operó en Jesús? La Biblia dice en Hebreos capítulo 5 verso 7 que Jesús en los días de su carne, dice que empezó con gran clamor y súplica. Dice: fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Vemos el temor en Jesús operando. Vemos que Jesús caminó en el temor de Dios. ¿Me dice amén? Y por eso dice la Biblia que fue oído a causa de su temor reverente y fue librado de la muerte. El temor de Dios pudo sacarlo de la región de cautiverio más grande que existe. Le doy un paréntesis ahí para que usted le encuentre a esto el jugo. Jesús era justo, ¿verdad que sí? Jesús era perfecto, era santo y tenía la unción y el poder sobrenatural. Pero Él llegó a las partes más profundas de la tierra, es decir, llegó al infierno. Y Jesús estaba condenado en el infierno. Aunque era justo,
Aunque en él había estado el poder sobrenatural de Dios, la unción de Dios, él llegó a una región de cautiverio donde su propia justicia, donde él por su propia cuenta no podía salir. Jesús no salió por su propia cuenta del infierno. A veces nosotros queremos salir por nuestra propia cuenta del problema y decimos, no, pues sí le voy a echar ganas. Como ya conocemos el camino, como ya sabemos ciertas cosas que hay que hacer, en vez de venir con tu autoridad, en vez de buscar entrar en el ritmo, dices, no, pues esto es lo que tengo que hacer. Ya sé que tengo que, bueno, dejé de diezmar, voy a diezmar. Dejé de hacer esto, voy a hacer esto. Sí, pero nunca confesaste, nunca entraste a la justicia de Dios y nunca regresaste al temor. Lo hiciste por miedo a algo, por miedo a alguien, porque sabías que estaba mal. Hay gente que tiene miedo a lo que Dios puede hacer, pero eso no es el temor. Miedo a lo que puede ocurrir por nuestra desobediencia, pero eso no es el temor de Dios. Miedo a lo que el hombre pueda pensar o hacernos, pero eso no es el temor de Dios. Jesús fue oído a causa de su temor reverente, y aunque estaba condenado en el infierno, el Espíritu Santo pudo intervenir, porque había un hombre lleno del temor de Dios en el infierno, y su temor lo libró del infierno. No dice que fue su justicia, no dice que fue el poder, fue su temor. No sé si hay alguien que lo escuchó. No dice que fue oído a causa de su justicia, porque en otras palabras, él estaba manchado de nuestro pecado. Él era justo, sí, pero la Biblia no dice que fue oído a causa de su justicia. La Biblia dice: la oración del justo puede mucho, pero ahí no dice que fue oído a causa de su justicia. Porque para esa intervención, para salir libre de esa región de cautiverio, tenía que operar algo más grande, y es el temor de Dios. Eso es lo que le da origen a la justicia, lo que le da lugar a la santidad, a la paz, al ritmo, a todo lo que estamos escuchando. Queremos salir de esa región de cautiverio. Estás más tronado que quién sabe qué, y dices, no, pues ya con esta predicación le voy a echar ganas. Pero hoy tiene que ser específico lo que tiene que regresar a tu vida. ¿Cómo perdió entonces el hombre el temor de Dios y cómo lo perdemos? En Génesis capítulo 3, vamos al principio. Te lo leo rápido, ya queda poco tiempo. Más bien ya me comí el tiempo, aunque no me lo marcaron ellos. Sí, no, sí me quedan 5 minutos. Estoy en tiempo, Génesis capítulo 3. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vemos la tentación de Eva. Hubo una tentación, y escuche bien, porque toda tentación viene siempre va a corresponder a la debilidad que tenemos dentro. ¿Y cuál era la debilidad que había en Eva? Toda tentación siempre ocurre por la debilidad que hay dentro de nosotros. Y este pasaje en el hebreo da a entender que la tentación, nosotros la escuchamos como si fue una tentación en el momento, ¿verdad? Que en ese tiempo ocurrió, en ese instante ocurrió, y que solo fue una vez. Pero en el hebreo da a entender que era una tentación constante. El enemigo había llegado a tentar a Eva constantemente. ¿Estamos de acuerdo?
El diablo siempre te va a tentar por el área donde eres débil. Y Dios le había dado al hombre la autoridad, le había dado el poderío para sojuzgar. Pero ¿en qué fue tentado Eva? ¿Dónde era su debilidad? Y es la debilidad de todo hombre. La debilidad de ser independiente.